desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora a la que nos escuchéis, a todos los que estáis allí al otro lado. Hoy, como siempre tenemos gente especial en el podcast, pero hoy viene una persona especial porque yo no sé si os acordáis, los que estáis al otro lado, pues de ese proyecto, esa campaña que se hizo hace unos años de Castilla y León, en la que 3 influencers iban con nuestras gorras por toda Castilla y León. Bueno, pues nuestro invitado, que es Carlos, es el fundador de Bakery, que es la productora que estaba detrás de las cámaras de aquel proyecto. Era un proyecto a varias bandas, estaba VCCP, estábamos nosotros, y la productora audiovisual que había detrás, pues era la productora que fundó y que dirige Carlos. Así que, Carlos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o buenos algo. Y en primer lugar, gracias por estar aquí y gracias por compartir un rato con nosotros. No, hombre, no, gracias a vosotros por invitarme. Nos conocimos en un proyecto súper interesante que hablaba de las emociones, ¿no? Y que tú, que eres un especialista en el conocimiento de las emociones, pues nos juntamos varios profesionales en este sentido, ¿no? Como fue VCCP desde el punto de vista de agencia, Bakery desde el punto de vista de la producción audiovisual y el tuyo como conocimiento en neuromarketing, ¿no? Hicimos un branded content que ha ganado unos cuantos premios y que sobre todo yo creo que el objetivo fue claro, que es el de la innovación y de cómo podemos comunicar de una manera diferente pues ciertos productos o ciertas experiencias, ¿no? Es un proyecto en el que todavía 2, casi 3 años más tarde nos siguen diciendo cosas y nos siguen comentando cosas de, oye, no, vi a los influencers con las gorras, vi lo de Castilla y León, y todavía han pasado 3 años de aquello. Ya ves. No, y aparte fue un proyecto en el cual, aparte y por encima de todo, lo pasamos bien, ¿no? Que también es una de las cosas que creo que es importante de nuestra profesión. Es decir, estar en proyectos, no todos pueden ser tan divertidos y tan interesantes como el que participamos, pero que de vez en cuando aparezcan proyectos en los cuales, más allá del currazo que nos metimos, pues sean relevantes y lo pudiéramos pasar bien y nos conociéramos ciertos profesionales de ciertos ámbitos, pues para esto es lo que nos llevamos al final de todas nuestras experiencias, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo lo mejor que recuerdo de aquello, al margen pues del proyecto que fue fantástico y que ha tenido una repercusión muy buena después y demás, pues es eso, el rato que compartimos casi 24 horas al día, porque yo dormía 1 o 2 horas, no me daba tiempo a más, porque cuando todo el mundo llegaba yo tenía que analizar todos los datos del día y demás, pero guardo muy buen recuerdo, sobre todo de lo más importante en general, que son de las personas, de lo bien que lo pasamos, de lo bien que estuvo todo aquello. Oye, cuéntanos, porque Bakery es una productora un tanto atípica, o sea, por un lado está Bakery, que es pues, una productora audiovisual, por otro lado está tomando conciencia, que es una fundación, pero en realidad es un tándem que van juntas y no se entienden separados. Cuéntanos un poco todo eso. Sí, a ver, inicialmente nosotros cuando empezamos esta historia era una ONG que se llamaba Tomando Conciencia, que hoy día es la fundación de Bakery. Esta experiencia que teníamos en realizar documentales explicando historias se desarrolló y se transformó en una productora audiovisual. Y después de esta productora, cuando entró Luis, que fue el primero de los 3 socios que somos actualmente, y después Jordi, se transformó en una agencia. Y hoy día Bakery tiene como 4 áreas de negocio muy diferenciadas, ¿vale? Una es la agencia propiamente dicha, que es donde hacemos todo lo que son comunicación de marca y activación de marca, desde el punto de vista de crear una marca desde cero hasta poder activarlo en los puntos de venta y lo que sería una agencia de mercado propiamente dicha. Después tenemos otra área de negocio que es Films, que es la que nos conocimos, que es productos audiovisuales, sobre todo enfocados a consumo digital, pero también una de nuestras áreas de negocio también dentro de
de la productora son los documentales y las series. Entonces, aquí estamos también apostando fuerte por esto. Tenemos otra área de negocio que son la activación de eventos, donde hacemos y somos la agencia de Mau San Miguel y la acompañamos en muchos eventos aquí en Cataluña, pero también hacemos congresos con otras empresas. Y después tenemos una área nueva que se llama Makers, que lo que construimos construimos material para activar en estos eventos, en estas producciones, ¿no? Todo esto tiene un hilo conductor que es el propósito, que hace un año que nos dieron la certificación B Corp, que es esta certificación que de alguna manera lo que dice es que cumplimos una serie de estándares en sostenibilidad, en gobernanza, en el trato a los empleados, en el impacto en el medio ambiente, en el impacto social, y todo esto suma una serie de puntos que es muy complicado poder aprobar este examen. Solo hay 250 empresas en España que tengan esta certificación, es una certificación americana que está a nivel mundial y, por tanto, todo el tema de sostenibilidad es un tema transversal a nuestra agencia. Y después tenemos que, tomando conciencia que empezó haciendo documentales, hoy día es un proyecto en las escuelas que educa en sostenibilidad entre niños y niñas de primaria. Por tanto, este ADN social que empezamos con la ONG se sigue hoy día impulsando en todas las áreas de negocio. Evidentemente, hay ciertos proyectos que tenemos un margen de mejora brutal. O sea, no todo lo que hacemos es sostenibilidad, pero que sí que queremos tener en nuestro frame, en nuestro mindset, en nuestra visión, el hecho de poder ir transformando las empresas a este camino. Y cuéntanos un poco de la labor que hace Tomando Conciencia en las escuelas. A mí ya sabes que siempre me ha llamado mucho la atención y hemos hablado más de una vez de ello. Cuéntanos un poco qué es lo que hace Tomando Conciencia en los colegios. Pues mira, desde 2016 que estamos haciendo un proyecto en las escuelas que se llama Tomando Conciencia Schools, y lo que hace es, a través de una aplicación y de una serie de contenidos que van dirigidos a niños de quinto y sexto de primaria, lo que hacen es hacerles jugar a través de la gamificación y aprender sobre inclusión social, aprender sobre hábitos de vida saludables en la comida, a aprender sobre el conocimiento de su cuerpo, aprender a la gestión de las emociones, y todo esto a través de una serie de lecciones que pasan en el segundo trimestre del año escolar. Han participado más de 5.500 alumnos desde 2016 y se hace al final, acaba en un reto donde van a participar todos los niños y niñas y de alguna manera el objetivo es aprender disfrutando y educar en valores y educar en acciones para que seamos más sostenibles el día de mañana. Estos niños y niñas al final van a ser los que van a pilotar el planeta y las decisiones más importantes en los próximos años. Por tanto, todo lo que tengan ya desde pequeñitos en su ADN, en su día a día, pues van a ser seguramente mejor, lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Seguro que sí. Y, oye, ¿cómo hacéis esa selección? ¿Cómo escogéis a qué centro ayudáis o en qué centro implantáis vuestro programa? Lo hacemos a través del Ayuntamiento de Barcelona y de los diferentes ayuntamientos del Hospitalet y de otros pueblos del área metropolitana de Barcelona. Entonces, ellos conocen el proyecto y lo divulgan y lo ponen dentro del plan escolar, y son las propias escuelas las que aplican y se apuntan a esto, pero evidentemente vamos de la mano de los ayuntamientos. Y, oye, cuéntanos cómo es el origen de todo esto, de dónde sale Tomando Conciencia, de dónde sale Bakery, de dónde sale un poco todo este trabajo que hacéis. Pues esto sale de la inquietud de los socios. Esto sale de alguna manera lo que queremos. Nosotros nos definimos como creativos con conciencia social. Por tanto, la creatividad es nuestro driver común en todos los socios y nuestra propuesta de valor que hacemos en todos los proyectos. Una creatividad que tiene que ser estratégica y tiene que tener propósito. Esto es donde queremos estar y donde nos gustaría estar en los próximos años. Y esto es una inquietud muy personal nuestra, que queremos de alguna manera aportar, más allá de hacer proyectos que nos llenen pues a la cuenta de resultados, también que sean proyectos que dejen pues un futuro mejor y que tengan un impacto en estas empresas que quieren transformar y que quieren hacer ese camino hacia la sostenibilidad y el impacto social. Esto es, digamos, nuestra
nuestra propuesta de valor. Es un camino que es muy difícil, es un camino que hoy día nos queda muchísimo recorrido por hacer, pero que creemos que puede ser es un valor diferencial. Hacemos muchas cosas bien, pero digamos que la inquietud que tenemos todos los socios es de poder impactar positivamente y que todo lo que hagamos destile en estas 4 áreas de negocio que te he explicado. Y bueno, cuéntame un poco porque la creatividad, obviamente en una empresa, en general, y hace poco hablábamos de eso también en el podcast y con José María Rull, que nos hablaba de creatividad transformadora y de cómo la creatividad transforma los negocios. En vuestro caso, la creatividad es vuestro negocio, es decir, a vosotros os contrata alguien para que le hagáis un proyecto que sin creatividad no es absolutamente nada. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo surgen esas ideas desde que tenéis la idea hasta que la proponéis y la lleváis a cabo? Claro, la creatividad, si no es estratégica, si no forma si no hay un proceso muy riguroso de conocer muy bien qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que en dónde está el mercado hoy día, no tiene ningún sentido. Es decir, yo puedo tener una idea que a lo mejor a mí me parece fantástica, pero si no tengo un contexto de cuáles las necesidades, cómo está el mercado en ese proyecto, porque evidentemente nos entran proyectos de todo tipo, desde un punto de vista como he comentado, puede ser desde un branded content para televisión hasta un evento para activar una marca en Barcelona y poder que sea más conocida. O sea, proyectos totalmente dispares, ¿no? O la creación de unas aplicaciones para unas botellas que hace Makers, ¿no? Entonces, lo que es más importante es poder entender muy bien las necesidades que tiene el cliente y esto es el primer paso. Cliente tiene que haber una comunicación muy importante con cliente para entender muy bien el brief y hacer una primera fase de benchmark donde podemos conocer todo qué está pasando en ese mercado, cuáles son las propuestas de valor de la competencia, ver un poco esa radiografía y a partir de ahí hay una siguiente fase donde con todo este contexto hacemos la propuesta. Nosotros también tenemos dentro de nuestro proceso de creatividad la escucha activa. Entonces, lo que hacemos también es una serie de entrevistas que pueden ser desde un punto de vista más personales o desde un punto de vista también de encuestas, en las cuales hacemos esta escucha activa y tenemos una serie también de insights que nos dan estas personas que están vinculadas a este proyecto, ¿no? Y a raíz de esta escucha activa, a raíz de este benchmark y también a raíz de una serie de entrevistas también que podemos hacer los stakeholders de esta empresa, podemos hacer una propuesta de valor y poder ofrecer un servicio creativo que sea estratégico y que evidentemente se transforme en más ventas del día de mañana y en más impacto en la sociedad y el planeta. Y claro, vosotros al final, además de creativos, sois contadores de historias. O sea, no se puede entender vuestro trabajo sin contar algo. Y obviamente, cuando cuentas una historia, lo que va a sentir el que la ve, es decir, las emociones juegan un papel fundamental. Ya sabemos además que las emociones y el recuerdo están muy, muy ligados. ¿Cómo es ese proceso creativo intentando provocar emociones en el que lo ve? Sí, esto que has dicho es la clave, sobre todo en ciertos proyectos donde tú quieres captar la atención de tu target, ¿no? Es decir, la emoción es lo que hace que tú actives la atención. Y la atención es el primer paso para que después venga el recuerdo, ¿no? Esto, evidentemente, lo sabes tú mejor que yo, que eres un especialista en esto. Y aquí es donde está la clave. ¿Y cómo se encuentra esa emoción y ese insight? Pues a través del proceso que te he comentado anteriormente. Es decir, el insight es esa idea central que va a derivar en esa propuesta de valor y después tenemos que transformar esta propuesta de valor en emoción, en cómo podemos captar la atención. Una de las herramientas que más utilizamos es el branded content, que es este contenido de marca. Lo que hicimos en Castilla y León es un branded content. ¿Qué es un branded content?
un contenido donde los valores de la marca están intrínsecos en el contenido y emocionan. La emoción es el driver de todo. Puede ser un contenido de marca que si no tiene emoción, no vas a captar la atención de las personas. Por tanto, no vas a retener y no va a cumplir su propósito. Por tanto, súper importante a la hora de, cuando ya tienes evidentemente todo el proceso creativo, poderlo trasladar y que emocione. Y después ver en qué plataformas o qué formato tienes de branded content, que puede ser más audiovisual, puede ser editorial, puede ser un artículo, puede ser una experiencial. Yo te llevo a un sitio y tú te transformas y sientes cosas y al final te lo llevas para casa y ostras, me lo he pasado de narices en este festival que hemos montado y va por ahí, va por ahí. Es decir, la emoción es ese clic que todo el mundo habla, pero que es muy complicado también llegar al final a emocionar a las personas. Pero ese es el reto que tenemos, ¿no? Sí, me estaba acordando cuando estabas hablando tú de una persona de un amigo que cuando vio lo que hicimos, ¿vale? Vio el vídeo y decías, es que llevo un día viéndolo en bucle, ¿vale? No paro de verlo, digo, pues me tienes muy visto ya. Decía, no, es que no paro de verlo porque yo no sabía que había tantas cosas en Castilla y León y fíjate, es precisamente... Claro. La idea, tú te enganchas a una historia que a Claro. priori no tiene nada que ver, pero te ha quedado el pozo de todo lo que podías ver en una tierra como esa. Totalmente, y ese es el kit, a través de personas que empatizan contigo, que tienen un mismo lenguaje, ¿no? Vamos hacia gente joven, que quiere aventuras, que quiere tener todo tipo, un abanico de posibilidades. Estamos en el proyecto de Castilla y León, ¿no? El aventurero, el gastronómico y la chica que le gustaba más la cultura y el turismo cultural, ¿no? Y a partir de ahí, pues, haces todo ese mejunje y lo hilas con un documental, ¿no? Un corto documental donde tiene todo un hilo argumental, donde hay un crecimiento personal, donde hay una serie de experiencias que te enganchan. Tú como espectador te enganchas a algo que es una pequeña aventura que tienen 3 personas en una furgoneta. Pero en realidad estás viendo un paisaje y estás descubriendo a Castilla y León de una manera muy diferente. Y evidentemente hay una cosa que es la innovación y en este caso la que tú aportaste, ¿no? Que es cómo podemos conocer las emociones, cómo podemos conocerlas a través de una tecnología que es innovadora, que es esa gorra que te lee. Hostia, esto es lo nunca visto. Y esto pues es una serie de ingredientes que hacen que esto pues tuviera una repercusión muy importante, ¿no? Vamos, de hecho, ya te digo, años después de esto, ¿cuánto hace ya? 3 años puede hacer, ¿no? Perfectamente. 3 años, hará 3 años ahora. Sí, ahora dentro de un mes prácticamente, hace 3 años. Correcto, sí, Y, sí. y que nos conocimos, por cierto, tú y yo en una videollamada parecida a esta, hace 3 años. Unas cuantas semanas antes del proyecto, hará un año prácticamente o sea, 3 años de que nos conocimos también. Y pues aún así todavía hay gente que sigue viendo el vídeo y de hecho hace 2-3 semanas, pues estaba yo en casa una tarde y me mandan un vídeo, ¿vale? Que estaban proyectando el vídeo en una conferencia y lo habían usado como ejemplo. Digo, mira, todavía 3 años más tarde, todavía sigue rodando por ahí el vídeo de Castilla y León, con los buenos recuerdos que me trae a mí, por lo menos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que más allá del proyecto de Castilla y León y del branded content, aquí lo importante es poder, o sea, que las marcas que hoy en día tienen un impacto en las personas y las emocionan, ¿no? Son esas marcas que dejan de hablar de su producto, es decir, mi marca, mi producto, y hablan de solucionar un problema que tenemos como personas o tenemos como planeta, ¿vale? Y cuando ponen el foco en ese problema y cómo ellas ofrecen una solución y te acompañan en poder progresar en esa solución, son las empresas que ganan, porque ganamos todos. Y el consumidor al final, entre un jabón que hace lo mismo, que es me deja el pelo limpio y tal, o un jabón que además de que me deje el pelo limpio,
resulta que me habla sobre cómo me tengo que cuidar y cómo me tengo que ver delante del espejo y me hace una serie de propuestas para poder mejorar a nivel emocional sobre cómo me siento a mí mismo, por ejemplo, ese producto va a ser mucho más impactante y va a tener más recorrido en el tiempo. Y eso es al final de lo que estamos hablando, ¿eh? Y eso habla de emoción, habla de creatividad, habla de solucionar problemas que tenemos como sociedad y personas, y son las campañas y los proyectos en los cuales a nosotros nos gusta participar. Y nosotros como agencia tenemos este reto de poder crecer por aquí. Sí, yo creo, aparte, al final es hablar el mismo lenguaje que habla la gente. Es decir, ya no es solo lanzar mensajes, sino es hablar en el mismo idioma y de la misma manera que hablan las personas que después van a usar esos productos y van a consumir. Y estar resolviendo problemas. Exactamente. Es decir, tú estás vendiendo un producto, pero además de venderlo, estás solucionando problemas. Perfecto. Pues me estaba acordando, por cierto, de otra cosa que no tiene nada que ver, y es que aunque no nos hemos reído aquí, pero dicen que nos reímos igual. Eso, o al menos eso decían. ¿Sí? Cuando grabábamos lo de Castilla y León, sí, me acuerdo no me acuerdo quién era, pero alguien comentaba y dice, cuando reís no sé quién de los dos se ríe porque os reís igual. Es verdad que tenemos una risa bastante histriónica. Sí. Es verdad. Oye, pues que nos riamos mucho, eso sí, que eso... No sé, que eso por descontado. bueno. Hay que luchar para estar en proyectos que evidentemente hay muchos proyectos que son más o menos divertidos, ¿no? Pero, ostras, vamos a focalizar las fuerzas para que si hoy son 2, pasada mañana sean 3 y el siguiente sean 4. Y ¿no? el siguiente 8, o sea, que vayamos... El siguiente 8, claro. En eso. O sea, Sí. No se trabaja igual cuando lo que estás haciendo te llena en todos los sentidos, ¿vale? No solo en el sentido de que lo que estás haciendo aporta, sino que además te llena a ti y te lo pasas bien y lo disfrutas. Totalmente. Se trabaja de una manera completamente diferente. Totalmente. Pues, Carlos, un placer haberte tenido aquí, haber charlado contigo, que ya hacía tiempo que no hablábamos. Sabes que aquí tienes tu casa y que, bueno, pues aquí me tienes para absolutamente lo que quieras. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, un placer. Gracias por invitarme y esto ha sido la excusa para poder charlar un poco contigo, que es al final con las personas que conocemos y que nos aportan. Por tanto, muchísimas gracias. Espero que haya sido de interés lo que hemos comentado y hasta la próxima, que nos veremos pronto, seguro. Seguro que sí. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.